Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo y el corazón superíndice 3N. Espero que tu copyright N teniendo un dúo absolutamente fabuloso, lleno de energía positiva y por supuesto, muchas ganas de sumergirse en el mundo del entretenimiento. Hoy, mis queridos suscriptores, abro superíndice 3, chense los cinturones porque les traigo algo que va a incendiar la red, una noticia que, como diríamos en buen argot periodístico, va a dar que hablar por 2 semanas e incluso meses. Preparen sus corazones porque la bomba que les voy a soltar involucra a 2 nombres que son sinu superíndice 3 nimo de pasiu superíndice 3N, talento y sobre todo, de una cómica que traspasa la pantalla, Kanyaman y Demet Özdemir. Y lo han adivinado, hay una noticia inesperada que involucra a ambos, fechada, nada más y nada menos que el 29 de mayo de 2025. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la historia de estos 2 talentos desde que nos enamoraron en *erkencicus*, pu jaro son más menos ador. Ay *erkencicus*. Q copyright N no recuerda esas noches en vela, enganchados a la pantalla, suspirando con cada mirada, cada roce, cada palabra de Sanemi Khan. La cómica que desprenduan en pantalla era innegable, una fuerza arrolladora que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Y aunque su relación superíndice 3N real siempre ha estado rodeada de rumores, especulaciones, negaciones y un aura de misterio que alimenta la imaginación superíndice 3N de los fans, la esperanza de que al buen Edua volvieran a cruzar sus caminos, ya sea profesional o personalmente, siempre ha estado presente en el corazón superíndice 3N de muchos. Ese deseo latente de verlos juntos, de presenciar de nuevo esa magia que solo ellos saben crear, ha sido una constante en los foros de fans, en las redes sociales, en cada comentario, en cada me gusta. Asu que sin mu ese dilacio superíndice 3N, sin mu ese rodeos ni preúmbulos, a compur u con diéresis más menos emme mientras desentrao más menos amos esta noticia bomba que nos llega directamente desde el corazón superíndice 3N de Estambul, una noticia que, les aseguro, no los dejará indiferentes. Esta vez no se trata de un simple rumor o de una especulación superíndice 3N sin fundamento. Lo que les traigo hoy tiene peso, tiene base, aunque, como siempre les digo, debemos tomarlo con pinzas hasta que haya confirmación superíndice 3N oficial. Pero antes de sumergirnos de lleno en los detalles, les invito, con todo mi cariño más menos hoy entusiasmo, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Acu encontrar en las últimas noticias, los chismes mu ese jugosos, los análisis mu ese profundos y las entrevistas mu ese exclusivas de todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento turco e internacional. No se pierdan absolutamente nada, activen la campanita de notificaciones para estar siempre al día, para ser los primeros en enterarse de cada bomba, cada primicia, cada noticia que sacude los cimientos del espectáculo. Ahora vamos al grano. El 29 de mayo de 2025. Q copyright ocurrió superíndice 3S dúa que involucra a Kanyaman y Demet Özdemir. Bueno, prepúrense para la sorpresa, porque esto es digno de una película de Hollywood, según fuentes muy cercanas a ambos actores, y a Q hago con diéresis copyright énfasis, con letras mayúsculas y en negrita, en el según fuentes, ya que la información superíndice 3N aún no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos. Khan y Demet estarán en negociaciones muy avanzadas, dirua yo que casi definitivas, para protagonizar una nueva serie de televisión superíndice 3N juntos. Lo han oído bien, no se trata de un espejismo, no es un sueño más menos o febril, es la pura verdad, al menos, según en nuestras fuentes. Después copyright ese de aún más menos os de proyectos separados, de rumores de distanciamiento que a veces parecuan confirmarse y otras veces se desvanecuan como humo, de supuestas malas relaciones que nunca terminaron de aclararse del todo, y de la clara intención superíndice 3N de ambos de desvincularse de la imagen de pareja romántica que les persiguió superíndice 3 y seamos honestos, a la que también copyright N sacaron provecho, tras el arrollador u con diéresis copyright cito de *erkencicus*, parece que finalmente estarán dispuestos a dejar a ese el pasado, a enterrar cualquier hacha de guerra, si es que alguna vez existió superíndice 3, y a unirse nuevamente para deleitarnos con su talento en la pantalla. La noticia ha corrido como la superíndice 3 lbora en las redes sociales, generando un autocopyright-tico torbellino de emociones entre los fans. El hashtag #Kandemet volvemos a soñar es tendencia mundial, con miles y miles de comentarios, tweets y publicaciones expresando la alegría, la ilusión superíndice 3N y por supuesto, la ansiedad por ver a sus ídolos juntos de nuevo.
Hay quienes se muestran Eufusuperindice 3 ricos ante la posibilidad de volver a ver a Kan y Demet juntos, reviviendo la magia de Erkencicus y Sou más menos ando con una nueva historia de amor que los conquiste por completo, que los haga vibrar, que los emocione hasta las lágrimas. Otros, en cambio, se muestran copyrighticos, con una actitud cautelosa y realista, recordando los rumores de Tensiu Superíndice 3N en el set de grabación Superíndice 3N de su anterior proyecto y pregunto, no sé si realmente sé. Posible que ambos actores superen sus diferencias reales o inventadas, y trabajen juntos de manera armoniosa, sin fricciones ni conflictos. Pero ¿qué copyright sabemos realmente de esta nueva serie? La información Superíndice 3N, como les deco antes, es aún escasa y fragmentada, pero según nuestras fuentes, que tienen contactos directos con la productora y con los equipos de representación Superíndice 3N de ambos actores, se tratará de una comedia romántica ambientada en Estambul, la ciudad de los 1000 colores y los 1000 amores, aunque con toques de drama y suspense que le darán un giro inesperado a la trama. La historia girará en torno a dos personajes muy diferentes, con personalidades opuestas y visiones del mundo completamente distintas que por azares del destino, se ven obligados a colaborar en un proyecto común, un proyecto que cambiará sus vidas para siempre. Esta colaboración Superíndice 3N forzada dará lugar a una serie de situaciones CEU Superíndice 3 micas, tensas y por supuesto, románticas, donde el amor y el odio se entrelazan de manera irresistible. Al parecer, la idea de reunir a Kan y Demet en la pantalla surgió Superíndice 3 de una importante productora turca que, consciente del potencial de ambos actores y del impacto que tuvo Erkencicus a nivel internacional, lleva meses trabajando en el proyecto con el máximo secretismo. La productora, que no ha escatimado en recursos ni esfuerzos, ha apostado fuerte por convencerlos de que volvieran a trabajar juntos, ofreció copyright dándoles un guión su Superíndice 3 lido con personajes complejos y bien desarrollados, y la posibilidad de explorar nuevos registros interpretativos, de mostrar facetas y no copyright ditas de su talento. Y aquí es donde la cosa se pone aún interesante, porque según nos cuentan nuestras fuentes, Kan Yaman y Demet Özdemir han puesto una serie de condiciones, y no pocas, para aceptar el proyecto. Condiciones que según parece han sido aceptadas por la productora, demostrando a su el interu copyright es real en contar con ambos actores. Kan, por ejemplo, ha solicitado tener mayor control sobre su personaje, participando activamente en la creación Superíndice 3N del mismo y aportando ideas al guión. Al parecer, Kan quiere alejarse de la imagen del Galu, romántico y explorar personajes complejos y profundos, con motivaciones claras y una historia de fondo que lo haga conectar con el público de una manera autocopyrightica. Demet, por su parte, ha exigido que la historia tuviera un enfoque feminista, rompiendo con los estereotipos de copyright nero y mostrando a una protagonista femenina fuerte, independiente y con voz propia. Demet, que siempre ha defendido los derechos de las mujeres y ha luchado por la igualdad de copyright nero, quiere que su personaje sea un ejemplo para las mujeres de todo el mundo, una mujer que no se conforma con lo que le impone la sociedad y que lucha por sus más menos y por su felicidad. Estas exigencias, lejos de desanimar a la productora, han sido vistas como una oportunidad para crear una serie innovadora y atractiva para el público. Al parecer, los guionistas ya estarán trabajando a contrarreloj en la adaptación Superíndice 3N del guión, incorporando las sugerencias de Kan y Demet y buscando la manera de equilibrar el humor, el romance y el drama de manera inteligente y sutil. La idea es crear una serie que sea entretenida, pero también copyright N reflexiva, que haga reír al público, pero que también copyright N lo haga pensar. Ahora bien, es importantísimo recordar que a pesar de lo prometedoras que suenan estas informaciones, aún no hay nada confirmado. Ni Kan Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones al respecto, y sus representantes se han limitado a guardar silencio ante las preguntas insistentes de la prensa. Sin embargo, la insistencia de las fuentes cercanas a ambos actores y la repercusión Superíndice 3N que ha tenido la noticia en las redes sociales sugieren que hay algo de verdad en todo esto, que no se trata de un simple rumor infundado, sino de una posibilidad real que cada vez más cerca de concretarse. Y aquí es donde entra en juego el factor tiempo, ese elemento impredecible que puede cambiar el curso de las cosas en un instante. El 29 de mayo de 2025 es una fecha que ya marcada en rojo en el calendario de muchos fans, pero aún queda mucho camino por recorrer hasta entonces.
Las negociaciones entre Can, Demet y la productora podrán truncarse en cualquier momento, ya sea por desacuerdos creativos que parezcan insalvables, problemas de agenda que impidan la compatibilidad de los proyectos o simplemente por la falta de interu copyright de alguno de los dos actores en volver a trabajar juntos. Pero ¿qué copyright harían ustedes si fueran Can Yaman o Demet Özdemir? ¿Aceptarían la oportunidad de revivir la magia de Erkencicus y volver a trabajar juntos, a pesar de los riesgos que ello implica, de la presión superíndice 3 en medio tica y de las expectativas del público? ¿O preferirían seguir caminos separados, explorando nuevos horizontes y evitando cualquier posibilidad de conflicto, aunque eso sí signifique renunciar a un proyecto que podrá catapultarlos de nuevo al estrellato? La respuesta, por supuesto, solo la conocen ellos. Pero lo que podemos hacer nosotros, como fans, es seguir de cerca la evolución superíndice 3N de esta noticia, analizar las pistas que vayan surgiendo, leer entre líneas las declaraciones de los actores y sus representantes y sobre todo, mantener la esperanza de que al buen Edua podamos volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla, demostrando una vez que la química entre ellos es innegable y que su talento es inigualable. Independientemente de lo que ocurra, lo que es innegable es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores talentosos y carismáticos de Turquía. Ambos han demostrado su valía en numerosos proyectos, tanto en televisión superíndice 3N como en cine, y han conquistado el corazón superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Su talento, su belleza y su innegable química los convierten en una pareja explosiva en la pantalla, y es por eso que la idea de volver a verlos juntos genera tanta expectación superíndice 3N. Asu que mientras esperamos nuevas noticias sobre este bombazo del 29 de mayo de 2025, vamos a repasar algunos de los momentos memorables de la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir, recordando sus mejores actuaciones, sus entrevistas divertidas y por supuesto, los momentos románticos de Erkencicus . Porque al fin y al cabo el amor es el motor que mueve el mundo del espectáculo, y la esperanza es lo último que se pierde. En resumen, hoy les he mostrado una noticia bomba que ha sacudido los cimientos del fandom turco e internacional. Can Yaman y Demet Özdemir estarán en negociaciones para protagonizar una nueva serie juntos, con fecha clave el 29 de mayo de 2025. Hemos analizado las posibles implicaciones de esta noticia, los desafíos que ambos actores tendrán que superar y la expectación superíndice 3N que ha generado entre los fans. Aunque aún no hay nada confirmado, la esperanza de volver a ver a Can y Demet juntos en la pantalla sigue viva, alimentada por la pasión superíndice 3N de sus fans y por la magia que ambos son capaces de crear. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta noticia bomba tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí y por seguir apoyando nuestro canal. Su opinión superíndice 3N es muy importante para nosotros, así que no duden en dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos sobre esta posible reunión superíndice 3N de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué copyright tipo de historia les gustaría para que protagonizaran? ¿Creen que sería una buena idea que volvieran a trabajar juntos, a pesar de los riesgos y los desafíos que ello implica? Los leo atentamente en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de esta bomba y por supuesto, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes jugosos y los análisis profundos de todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Gracias de nuevo por su apoyo incondicional y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 mis queridos suscriptores. Y que viva el espectáculo.